voy a grabar esto porque la verdad que no me di cuenta de grabar. Este, ¿Podés repetir lo que dijiste así ya entra en grabación? Aunque sea en otras palabras, no importa. Sí, yo lo que decía que a mí me parece central el tema de analizar el siglo primero, porque es determinante para entender por qué los cuatro evangelios han sido escritos de esa manera. Ah. La otra cosa es que en todo el proceso de la investigación que hemos visto del Jesús histórico, hubo muchos errores, muchas equivocaciones, malas interpretaciones, que todavía perduran hasta el día de hoy. Entonces, las nuevas investigaciones están, digamos, centrando un poco más la cuestión, ¿no? Les tiro algunos temas, por ejemplo, que han sido de mucha discusión. Una es si, eso lo estaba leyendo ahora en este autor Aguirre, en otro librito que él tiene, en realidad es un apunte de 40 páginas. Él dice, es fundamental para entender a Jesús cómo entendemos la época esa. Entonces, eso ha sido uno de las investigaciones, de las discusiones en la investigación, si ha sido una época tranquila, relativamente hablando, o una época de que había mucha guerra, muchas guerrillas o manifestaciones en contra de Roma y todo eso. Entonces, hay un autor que se escribe un libro, va a la mitad del libro, porque la otra mitad tiene que ver otro tema. La mitad del libro escribe para hablar sobre esa época y haciendo un análisis del estudio de Josefo, que eso es lo que nos ha pasado. Los historiadores han... Uy, ¿borré? Hola. Ah, pensé que había borrado. No, se dice grabando. ¿Eh? Oh, ¿está bien ustedes? Sí, ahí está. Uno de los problemas mayores ha sido leer a Josefo, que es historiador contemporáneo judío, y leerlo mal, porque lo leemos como que es alguien que escribió como hoy nosotros escribimos, y no, hay que entenderlo como ellos lo escribieron en esa época. Y todos los escritos inclusive desde Eusebio, que son 2 siglos después, todavía siguen teniendo esa No se característica. escucha bien, profesor. ¿Perdón? No escuché. No se escucha bien. A ver, ¿y ahora? Sí, mejor. Ahora sí. Una vez el cablecito lo muevo ahí. Decía que, por ejemplo, estaba diciendo que estos historiadores lo que tenían, la característica, era, y era muy normal para ellos hacerlo, si lo tomaban como algo que así tenía que ser, era ponerse del lado de alguien para contar la historia. Que hoy el historiador, si bien lo va a hacer, porque obviamente todos tenemos la tendencia a ponernos del lado de alguien, intenta ser un poco más objetivo. Hay, es profeso una intencionalidad de objetividad, aunque no la logre. Hay una intencionalidad de decir, no, estos son los datos. Bueno, ahora interpreto esos datos. En aquella época no. Directamente se interpretaban los datos para el lado que el historiador quería ponerlo. Y en el caso de Josefo, él escribe 2 historias. La historia de la antigüedad judía y el de las guerras judías. Ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero en uno él está totalmente a favor de Roma, porque inclusive es un militar judío para destruir Jerusalén. Miren la posición que tenía Josefo. Obviamente, cuando ya escribe la otra obra, que es posterior, ya en esa ya no es militar de los romanos, los romanos ya no tienen la injerencia que tenían en él en épocas pasadas, entonces escribe la historia de otra manera. Entonces, este autor que les estoy mencionando, no me acuerdo el nombre ahora, él lo que hace es una investigación sobre eso, justamente.
y demostrar que en la época de Jesús realmente es una época, esos 30 años, digamos, de Jesús, es una época tranquila. No hubo manifestaciones guerrilleras ni cosas por el estilo, aunque obviamente sí estaban, lo que dice Yoder, los recuerdos de épocas anteriores, ¿no? Eso sí, los recuerdos de la época de los macabeos y todo eso, y se va armando obviamente el mundo celote, no se arma orgánicamente en la época de Jesús, sino posteriormente, porque ellos van a actuar más hacia los años 60 y 70. Entonces, después de Jesús. Pero, ¿por qué Lucas, por ejemplo, habla de los celotes? Se menciona en los evangelios los celotes, Judas el celote o cosas por el estilo. Porque se hace, que es otra cosa totalmente de aquella época, se hace una actualización histórica del presente hacia el pasado. O sea, ya en la época que están escribiendo Lucas, Mateo y Marcos, ya escriben desde que, de la época que ya estuvieron los celotes. O sea, entonces saben que la tendencia de Judas o la tendencia de Pedro, de los discípulos que se consideraron celotes, ya estaba en mente, aunque no hayan sido celotes orgánicamente. Esa es son cosas que se van descubriendo, ¿no? Ese es un tema. Un tema es ese, que este autor Aguirre dice, es fundamental entender cómo estaba Jerusalén para poder entender, Galilea en general, Israel, en todo digamos, Palestina sería en esa época, cómo estaba el ambiente para entender una parte al menos de lo Jesús, de la posición de Jesús. No lo podemos entender ¿por qué lo dicen? Porque hubo autores que directamente emparentaron a Jesús con los celotes, directamente. Han puesto que ha sido toda una intencionalidad hubo en Jesús que es la que evidencia Judas. Judas está esperando una manifestación de tipo violenta de parte de Jesús, aparentemente, y que falló la cosa, pero que la intención estaba. Pero si vemos que la época era tranquila, eso era difícil que sucediera de esa manera. Es decir, son elementos que se están estudiando en los últimos, por decir, 50, 60 años con mucha más profundidad, y es lo que nosotros estamos tratando de ir aprovechando, ¿no? De ir agregando elementos. Inclusive Aguirre creo que es el autor que dice, ahí cuando comenzamos a ver acerca de que había estas dos ciudades que eran ciudades, digamos, de tipo capitalista, si lo vemos desde el punto de vista económico, y que por eso Jesús se dirigía al campesinado, a la gente pobre. Ahí marca también a quién estaba dirigiendo él sus palabras en función de lo que la realidad económica marcaba en esos momentos. Algo que estuve leyendo hoy, que lo vamos a ver más adelante, no muy lejos, porque la verdad que vale la pena hacerlo casi inmediatamente, es cómo estaba formada la sociedad judía de esa época. Desde la élite, desde el sumo sacerdote, los sacerdotes y otros sacerdotes, porque había dos niveles, como hay en la Iglesia Católica, siempre ha habido los dos niveles de sacerdotes, el cura párroco, por decirlo, de la clase baja, y después los otros curas. Lo mismo ha pasado en el judaísmo, y toda la casta, los niveles hasta llegar a ser pobre. Y este autor dice, y Jesús está considerado dentro de los pobres. ¿Por qué? Porque cuando María va a presentarlo en el templo, ¿se acuerda? Lleva tórtolas, palomitas. No lleva el cordero, que era lo que llevaban los que tenían más dinero. Un detallecito así de pasadita, ¿no? Ayer fue la presentación de la materia Nuevo Testamento en la diplomatura. Y el profesor ahí nomás aclaró dos temas de entrada para quitar los mitos que hay sobre cosas, ¿no?
Y la primera que dijo, que ya ustedes lo saben, pero lo comento de nuevo porque para él era importante quitar ese famoso mito. No tenemos los documentos originales, siempre hablaba de acuerdo al original griego, decimos, y ni siquiera sabemos si era griego el original. Lo que nosotros tenemos, empezamos a reconstruir, no es que tenemos. Los escritos completos vienen recién en el siglo IV, por ahí aparecen algunos escritos completos, pero parte de esos escritos, o sea, de los cuales se puede ir reconstruyendo un poco hacia el original, es parte del segundo siglo. No tenemos nada del primer siglo, nada de los originales. Ya son copias posteriores y las más completas son muy posteriores, o sea, del siglo IV y del siglo V. Entonces sigue habiendo más adelante, siglo X inclusive. Recopilaciones, copias posteriores que se han ido encontrando. Ahora, él decía, eso es una puerta abierta todavía a que se puedan encontrar algunos documentos. No es fácil porque los documentos más usados son los que menos se pueden preservar. Y los documentos que se pueden preservar son los más costosos y más difíciles de tenerlos. Entonces, y con toda la persecución al cristianismo y todo lo que ha habido de las guerras y todo eso, es sumamente difícil, pero en 1947 se encontró esa cueva de Qumran y se encontraron los documentos del Antiguo Testamento y de otro, no solo del Antiguo Testamento, pero de la época, de las cosas que pasaban en Qumran y todo, y fue un hallazgo relativamente reciente, estamos hablando de 80 años atrás. Claro. No, 60 sería, ¿no? 60 años atrás, 60, 65 años atrás. O sea, puede haber todavía que se descubra algo. Difícil. Encima sigue siendo lugar de guerra todavía, Palestina, sí. Pero puede haber documentos en otras zonas alrededor, ¿no? No necesariamente porque la iglesia se empezó a expandir, así que puede haber algún otro documento. Pero es un mito que tenemos los documentos y no los tenemos. Hay un autor que yo quería compartirle de ustedes que es bastante escéptico en este tipo de cosas que estuve estudiando y él justamente dice, ¿de qué me están hablando? Dice, si no existen ni siquiera los originales, ¿qué podemos hablar de la inerrancia de la Biblia si ni siquiera sabemos cuáles son el correcto? Digamos, estamos teniendo copias que tenemos la esperanza o se espera que no hayan sido demasiado cambiados, pero algunos han sido cambiados, no en cosas sustanciales, la mayoría, pero algunas cosas sí. Y ese era un tema. El segundo tema, ¿cuál fue? Bueno, empezó a contar él el tema de cómo se fue formando los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, son teorías, dice él. No sabemos. No sabemos. Suponemos que Marcos fue primero, suponemos que hay una fuente Q que es la fuente donde bebió Marcos y bebieron los otros. Suponemos que cada uno de ellos tuvo su propia versión, digamos, modificada de lo que bebieron y cosas por el estilo. Vamos armando todo esto en suposiciones, ¿no? Había otro tema más que comentó, que ya me va a acordar en algún momento, pero que quedaron... la idea esta, que para mí es fundamental, de que no había un solo pensamiento, ni desde los discípulos, ya no había un solo pensamiento. Había maneras distintas, es decir, los mismos evangelios muestran, los cuatro, van mostrando que en ese primer siglo ya había maneras distintas de ver, énfasis distintos. Ni hablarlo de Pablo. Ya Pablo todavía no fue alguien que acompañó a Jesús, sino que él recibió de los discípulos y él tuvo su propia interpretación de las cosas. Obviamente,
muchísimas coincidencias, cosas básicas, pero no exactamente iguales, énfasis distintos. Y eso, inclusive, los que estudian, dice, Pablo mismo tuvo al comienzo algunas ideas y luego hacia el final las planteó de otra manera, especialmente con respecto al tema de la segunda venida de Cristo. O sea, estamos muy con la idea, ¿cómo se dice?, idealizada de que y el otro tema que no lo tocó él, pero lo mencioné en la clase pasada, que la iglesia no se fue formando así inmediatamente, ¡pum!, en Pentecostés. Se fue formando a través de un siglo aproximadamente, pero bueno, fue tomando forma hacia el final, decía un autor que leía, hacia el final del segundo siglo. Recién empieza a tomar la forma de lo que sería la iglesia. Obviamente en el cuarto ya se toma otro cariz, pero digamos la iglesia original, por llamarla de alguna manera, tiene variedad, porque en cada zona se fue haciendo a su manera, a sus necesidades, a sus características. Ayer estaba viendo una película de Beirut, basada en la situación de Beirut, del Líbano, y con la convivencia con los palestinenses que ellos tienen ahí. Los palestinenses se fueron a Beirut a vivir hace mucho tiempo, y hay todo un conflicto. Ahora, la película estaba basada en los libaneses cristianos frente a los palestinenses de origen musulmán. Estoy mencionando, digamos, que en una misma ciudad hay dos grupos de árabes, porque los dos son árabes, pero con total características distintas, pero no por la religión, sino por las mismas características, ¿cómo se diría?, étnicas, ¿no? Porque no son raciales, son de la misma raza, pero distintas etnias. Y lo mismo pasaba en Palestina. Palestina también tiene características. ¿Se acuerda que cuando dice estos son galileos, qué puede venir de bueno de Nazaret? Es decir, tenían una reacción hacia los del norte, los sureños, especialmente los de la Capi, como eran los de Jerusalén. Preconceptos. ¿Cómo? Los preconceptos ya tenían, claro. Claro, y eso existe en todos los grupos humanos, digamos. Entonces eso lleva a que haya pensamientos distintos, concepciones distintas de Jesús, de la fe, de la Biblia y de todo, ¿no? Sí, una introducción. Bien. Voy a hablar a la ingeniera Regues. ¿Está ocupada? Por favor, porque yo no esas cosas me preocupan. Ahí para un poquito. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y sigamos con lo del otro día. Aunque ustedes ya lo vieron conmigo, pero no viene mal repasar esto, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí. El silencio me preocupa, que no sé si escuchan o no. Sí, escuchamos. Sí. Ajá, perfecto. Muy bien, estábamos el otro día, creo que lo repasemos a esto después del bautismo de Jesús, ya me fui para los caños. Acá, veíamos la comisión y las tentaciones, habíamos visto, bueno, ya lo del bautismo, vamos a la cuestión de la comisión. Ya habíamos hecho referencia que la expresión tú eres mi hijo se refería al rey, si eres el hijo de Dios otra vez se refiere a lo mismo.
Y ahí habíamos empezado a ver, para ir mostrando este carácter de Jesús con tinte político en el sentido de preocupación por las cuestiones del pueblo, ¿no? Es muy importante en Yoder y en los autores que vamos a ir viendo. Aguirre mismo, que estoy leyendo ahora, tiene esa posición. Juan Luis II, estaba recordando que la primera parte del libro de Juan Luis II también toca el tema de la clave política para entender a Jesús. Y estos apuntes que estamos viendo ahora sobre el Evangelio de Lucas, revisado por Yoder, van reflejando esa cuestión, ¿no? Entonces veíamos que lo que esta opción económica está diciendo es: alimenta a las multitudes y serás rey, ¿no? Y ahí decíamos que el contexto social de la época, con una gran mayoría de la clase baja que se dedicaba a la agricultura, era parte del problema que había, ¿no? Entonces la tentación consistía en la mirada medio cristinista. ¿eh? ¿Cómo? No me escuchás, ¿no? Parece que No no. se escucha bien. Ay, Dios. A ver, lo veo. ¿Y ahí? ¿Ahí me escuchan? Nada. No, no se lo escucha bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora, Sí, sí. ajá. Bueno, saco el micrófono porque se ve que se está jorobando el cablecito acá. Lo hago igual que ustedes. ¿Qué decía? ¿Cristinista? Era Jesús, No, decía. no, Marité, ¿no me escuchás? Marité, no se escucha bien. no entiendo qué puede ser, porque ya le saqué el micrófono. Yo los escucho a ustedes, pero ustedes no me escuchan a mí. Hola. A ver, ¿y ahora me escuchan? Sí, ¿Ahora sí? sí, así, entrecortado lo escuchamos. Ay, no sé cómo Sí, ahora mejor. ¿Está mejor ahí? Hola. 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 Sí, 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 por ahí mejora. Por ahí mejora. No sé qué hacer. Sí, por ahí mejora y se escucha entrecortado. Pues yo lo escucho bien a ustedes. Marité, vos no te escucho responder a vos si escuchás, Marité. Y ahora está mejor. Está mejor ahora. Bien. Sigamos. ¿Está Ahora sí, ahí? Sí. ahora Ahí, sí. perfecto. Bien. Entonces, sigamos. Entonces, Ahí cuando dice, profesor, el tinte político que le da a Jesús, el mismo tinte político que le daba a Juan el Bautista, ¿qué quiere decir? Que Jesús era porque se preocupaba por los pobres y Juan el Bautista lo dice que es un tinte político porque él se enfrenta con ¿cómo se llama? Con el rey. Con el rey. claro, evidentemente, las cosas que decía tanto Juan el Bautista como Jesús afectaban a las autoridades. Claro. Esa es la cuestión. Es decir, Lucas muestra que desde el nacimiento de Jesús, el solo hecho que se diga que se estaba esperando un Mesías, ya eso lo perturbó Herodes, por eso mandó a matar a los chicos. Pero no era el mismo tinte político que Juan el Bautista, porque Jesús era más por los pobres, sí entraba en esa discusión con los sacerdotes. Claro, pero no es tanto por la cuestión de los pobres, ¿no? Político, sí. A veces pensamos que lo político tiene que ver con la cuestión de los pobres y no tiene que ver con la cuestión de las autoridades. Es más mirando hacia arriba que hacia abajo. Es decir, obviamente, es una discusión con las autoridades porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Esa es la discusión, obviamente.
obviamente, y en la práctica, en la práctica de Jesús, sí, él estaba con la gente. Lo mismo Juan el Bautista, estaba con la gente. Pero ambos acusan a las autoridades de no estar haciendo lo que tenían que hacer. De alguna, es decir, de Juan sabemos poco porque no tenemos más elementos, pero evidente por las consecuencias que sí estaba afectando, era una crítica a las autoridades. Es lo mismo, exacto, es el mismo nivel político, por decirlo, a lo de los profetas. Otra vez, hay que acordarse que la parte religiosa y la parte política es una sola. Las personas que están en la religión, que son los sacerdotes, el sumo sacerdote en particular, son los que están en política. Y aquí, política en serio, porque no hay rey. Es decir, hay reyes también, pero ¿cómo se dice? Los tratos, las conversaciones se tienen con, en este caso con Roma, también entran en juego los saduceos, la clase herodiana, porque los saduceos son la clase herodiana, o sea, hay una mezcla entre todo lo que tiene que ver con lo meramente político y lo religioso. No está separado. Es lo que sucede hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En los países árabes y en... Es claro, ahí sigue todavía esa lucha. Algunos intentan separar la cuestión, pero en general sigue en el pueblo mismo, la cuestión está unida. Entonces, ese es el sentido de lo político. No se puede ser no político en ningún sentido, ni hoy siquiera, porque al decir que sos apolítico, estás tomando una posición política también, así que definitiva. Pero en aquella época, menos todavía, porque todo era un solo paquete. Hoy sí separamos la sociedad en cosas, la iglesia por un lado, el gobierno por otro, pero en aquella época era todo unido. Entonces era imposible no tener un tinte político. Y eso es lo que trata de mostrar Yoder en estos pasajes, descubrir que esos elementos están. ¿Estamos? Sí, Sí. profesor. ¿Me sigue escuchando? Yo necesito la respuesta de ustedes para saber si me están escuchando. ¿No? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Sí. Perfecto, ahora sí. Muy bien, entonces el verdadero milagro, decía aquí Yoder, es que a que apostaba Jesús era una respuesta desde la compasión, la misericordia y la solidaridad, que era lo contrario de lo que tenían los de arriba, sean religiosos o meramente políticos, ¿no? No les interesaba el pueblo, que sigue pasando hoy también. Lamentablemente. Nos pasa en los dos ámbitos, lamentablemente a veces. En lo político, y a pesar que está separado por los políticos y los religiosos, sigue pasando en los dos ámbitos en que, en términos generales, se trata de mantener tanto uno como el otro para beneficio de los que están en eso. Eso es así, sigue siendo así. Con excepciones. Siempre hay excepciones. Siempre va a estar Francisco de Asís y va a estar, qué sé yo, un cura villero o un pastor que ande haciendo el trabajo sin importarle dinero. Pero en términos generales se va armando las castas religiosas y la casta política, y lo sabemos bien. Y hacia eso va Jesús, o sea, no es fíjese que ahí otra vez, no es político simplemente por la relación política, sino también es político en crítica a lo religioso, es la crítica hacia lo religioso, ¿no? Entonces acá estábamos en la opción sociopolítica, la oferta no es rechazada porque Satanás es incapaz de cumplir lo que promete, es rechazada porque el poder secular es totalmente inepto para la misión de Jesús. Esa es la cuestión clave. La voy a poner con amarillo acá. Ah, no, acá no me deja trabajar.
A ver, es la cuestión clave de entender lo de Jesús. Es decir, todo tiene que ver con poder, pero hay un poder que tiene que ver con la cuestión desde lo humano, desde la naturaleza humana, y Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. Hay una diferenciación que fundamentalmente tiene que ver con el servicio. A pesar que nosotros llamamos ministerio de esto, ministerio de lo otro en política, en lo gubernamental, que significa servicio, pero no es servicio, es autoservicio. Es decir, se tiran unas migajas para afuera y queda la mayoría para adentro. En un sentido, a veces los ministerios dentro de la iglesia tienen una cosa parecida, en el sentido de que por ahí queremos simplemente exaltar nuestra persona, porque tengo tal don, tengo tal cosa, algunos dones más que otros se resaltan a veces, y se pierde la cuestión del servicio. Donde más lo veo yo en los que tienen los dones de la música y del canto, es uno de los espacios que terminan enriqueciéndose algunos por el ministerio de la alabanza. Y nosotros lo seguimos como lo seguimos a los artistas, a los cantantes. Seguimos con el mismo celo y con la misma fanatismo, ¿no? Entonces el uso del poder secular, dice Yoder, es hostil a la misión de Jesús. Entonces él dice acá, ¿debemos imaginar alguna clase de oculto satánico o acaso no traduce un significado mucho más concreto si concebimos a Jesús discerniendo en tales propuestas, en las que hace el diablo, el carácter idolátrico del hambre, del poder político y del nacionalismo? Dice Yoder, se pregunta Yoder. En esta tentación Jesús rechazó la fuerza bruta como medio para gobernar. Jesús rechazó esta institución de poder coercitivo. En vez de ello, eligió demostrar un nuevo poder, una nueva forma de gobernar. Rehusó jugar bajo las viejas reglas porque el suyo era un reino diferente. Para mí, dos personas históricas que entendieron esto a la perfección son Gandhi y Mandela. Y también Luther King. Perdón, ahora me acordé de Luther King. Es decir, encuentran que hay que usar otra manera de usar el poder, que tiene que ver con el servicio y tiene que ver con el amor, con la entrega. Con esa cuestión de no usar la venganza para esto, porque la venganza es lo que sale. Ahora anduvo moviéndose en la red unas palabras de Mandela, que en una oportunidad estaba en un restaurante, van a un restaurante y ve a un hombre que está solo y lo invita a comer. Y el hombre se pone muy nervioso y termina de comer y se va, no habla nada, ni siquiera los miraba. Le preguntaron, le dijeron, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Dice, no, es que este hombre es el que me tenía prisionero a mí. Y estaba con mucho miedo que yo le haga algo. Estaba así, con un jabón barro, dice, pero yo no entienden que yo no estoy con la cuestión de la venganza. Yo quiero reconciliación, ¿no? Y eso tenía Gandhi también, que para mí en la película la parte que más me emociona es cuando le dice a uno de ellos, no sé si al hindú, que adopte a un chico musulmán, al hijo musulmán que habían matado, habían matado al papá, que lo adopte al chico y no le obligue a cambiar de religión, sino que lo críe como musulmán. Dice, esa es la manera de demostrar el amor. Creo que ese es el espíritu que tenía Jesús. Un enfrentamiento
desde otra perspectiva totalmente para enfrentar las cosas. Cosas que nos cuesta mucho el día de hoy. Aún la hija de Mandela no le perdonó nunca a su papá haberlos dejado a ellos para dedicarse a la política. O sea, el tiempo que él estuvo en prisión, la hija nunca lo entendió, y cuando él sale de la prisión en la película se ve también de que a su hija le costaba perdonarle al padre el haberse dedicado, digamos, a su país, Sí, sí. por encima de su familia, sacrificar su familia. Muy bien, y la tercera opción, que es la de tirarse de arriba del templo, vemos a Jesús contemplando el rol de reformador religioso y mensajero celestial, apareciendo sin preaviso desde lo alto para poner las cosas en su lugar. En otras palabras, la tentación consistió en usar su poder para hacer un milagro con el objetivo de ser aceptado por la religión institucionalizada. La perspectiva que tiene Yoder para entender este pasaje, que a veces por ahí no se entiende qué es lo por qué se están hacia tirar. Bueno, yo tampoco no lo entiendo, porque dice busca ser aceptado por la religión. Primera vez que lo escucho. Claro, No sé la cuál es el tentación era esa, punto de vista que haga un milagro para ser aceptado por los religiosos de la época. Esa era la tentación, que fue permanentemente fue eso. El acercamiento de Nicodemo, por ejemplo, Nicodemo se lo dice, le dice, estamos viendo que hace señales y qué sé yo, y Jesús no le dice, bueno, te voy a hacer más señal para que creas. No, le contesta otra cosa totalmente distinta, ¿no? Le va a otro punto del problema, porque Jesús siempre miraba dónde está el problema de esta gente. Entonces, no era cuestión de los milagros, era para milagros como señales de que él era el enviado de Dios, que eso es lo que querían buscar ellos. No, Jesús les responde desde el lado, como decía Maritela otra vez, de un cambio de manera de pensar, de mentalidad, desde otra perspectiva, y lo va haciendo con cada uno de esa manera, ¿no? Pero la gente, el religioso buscaba decir, bueno, a ver, demostrarnos. Entonces dice, si Jesús le demuestra, se tira desde arriba y le demuestra que Él es el Hijo de Dios porque vienen los ángeles a recibirlo, ya está, entonces ya está, este es el Mesías. Pero Jesús no va por ese lado de la demostración de poder para lograr beneficios, ni siquiera esos beneficios religiosos, ¿no? Es lo que hacemos hoy. Yo tenía un muchacho a mí que fue alumno mío allá en Estados Unidos, y un día que habían orado por alguien y se sanó, lo sacaban la Gaceta, la propaganda toda la semana para decir que acá se hizo un milagro. Es todo lo contrario de lo que plantea Jesús. Jesús no dice, no hay que usar estas cosas para esto, ¿no? Que algunos lo han tenido muy claro. Yo creo que ya les he contado de la misionera esta Alba Montes de Oca en Chaco. Ella decía, yo no les exijo que vayan a la iglesia por lo que le damos, yo les exijo que lleven a sus hijos a la escuela por lo que le damos. O sea, no esa transacción de poder para llevarlos a la iglesia, no, que hagan lo que tienen que hacer con sus hijos, que eduquen bien a sus hijos, ¿no? Son perspectivas distintas, cada uno la va aplicando a su situación, pero es la cuestión del uso del poder para beneficio propio. Aquí hay un motivo que se repite con frecuencia, escapar a las consecuencias de su misión, es decir, la misión de seguir a Cristo, la misión de seguir a Dios, la misión de hacer la cuestión del reino, tiene características que no se puede eludir, ¿no? Entonces, cuando Pedro le ruega a Jesús que se salve, que evite, Jesús atribuye explícitamente a Satanás esa. ¿Se acuerdan? Que dice, aléjate de mí, Satanás, porque le estaba diciendo, usa tu poder para salvarte.
la posible liberación de los ángeles Getsemaní, que también Jesús dice, si hubiese querido, pido al Padre que me mande los ángeles. Y el llamado sarcástico a bajar de la cruz del soldado que le dice, que no era, bájate de la cruz. O sea, Jesús no usó, eso fue, las tentaciones estas del principio del Evangelio para mostrar que esas son las tentaciones que Jesús va a tener durante su ministerio. Repetidamente, esa es la idea. Jesús definitivamente amenazó el status quo, sacudió por igual a saduceos, romanos, fariseos y rebeldes. En algunos aspectos se parecía a los subversivos sociales de su tiempo, pero su revolución era al revés, pues en vez de usar espadas, ejercía la compasión. El amor era la ley, la norma absoluta en su reino. Muy bien, eso es con respecto entonces los elementos que están en la tentación de Jesús para mostrar que en su ministerio Jesús era tentado precisamente en el poder. Era ahí en el talón de Aquiles de todo ser humano. La plataforma lanzada en la sinagoga de Nazaret, ese es para mí muy importante también ahí como lo plantea, ¿no? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Elías no fue enviado a ninguna de las mujeres de Israel, sino a una viuda de Sarepta que no era israelita. Ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Y todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Es decir, las frases fundamentales de ese capítulo que muestran que justamente otra vez se enojan con Jesús, se enfurecen con Jesús, porque Jesús les plantea que Él viene a hacer un cambio, y entre esos cambios no es un cambio nacionalista, todo lo contrario. Y eso les costaba a los muchachos. Por eso es político, va hacia en contra del nacionalismo. La lectura de Isaías otra vez muestra estos elementos. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es muy posible que ese año agradable del Señor para el judaísmo rabínico y por lo tanto para los oyentes de Jesús significara el año del jubileo, el tiempo. Qué raro, no me he mostrado que va a cortarse esto. Espero que no se corte. El tiempo en que las desigualdades acumuladas a lo largo de los años son olvidadas y todo el pueblo de Dios comienza otra vez desde el principio. O sea, este autor en un capítulo 3, Yoder, va a tocar el tema del jubileo exclusivamente para demostrar que este es un tema social muy fuerte dentro del Antiguo Testamento, pero que los judíos lo evitaron, esta cuestión del perdón de las deudas. Lo evitaron al máximo. Inclusive crearon una forma de manejar eso, cosa de beneficiarse y de no perdonar las deudas. Es tremendo. Ahora, el hecho que nosotros no lo leamos al término jubileo dentro del Nuevo Testamento, dice el autor que cita a Yoder en el capítulo 3, no significa que no estaba, simplemente que lo expresan de otra manera Jesús, y reiteradamente expresa que ese principio del jubileo para él es esencial, que tiene que ver con esta cuestión del perdón de las deudas. Debemos concluir que en el sentido corriente que tenían sus palabras, Jesús, lo mismo que María y Juan el Bautista, estaban anunciando la inminente entrada en vigencia de un nuevo régimen, cuyas características serían que el rico compartiría con el pobre, los cautivos serían liberados y los hombres tendrían una nueva manera de pensar, una nueva mentalidad, metanoia, si creían en esta noticia. Ya pasamos a Lucas 4, 25, 27.
donde dice, no cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta, etc. Ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Bueno, ya lo he mencionado, aquí va la lectura. Y al oír esto se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron para tirarlo por el precipicio. El segundo tema del encuentro en la sinagoga, que estaba mencionando allí, proporciona la primera ofensa directa de Jesús a sus oyentes. Apelando a los antecedentes proféticos, proclama la llegada de una nueva era para los gentiles. Esta segunda afirmación no parece derivar de la proclamación del jubileo. Surge más bien como respuesta de Jesús hacia la incredulidad originada en sus oyentes por la familiaridad que ellos tenían con su familia. Ahí en ese pasaje pregunta, ¿no es este el hijo de José? Entonces Jesús responde frente a esto, dando esta respuesta, como señalé recién, de la importancia de que la palabra de Dios va hacia los gentiles también. Después viene otros, acá es un bosquejito que puse de los primeros capítulos, de los primeros 5 capítulos de Lucas. Jesús contradice las normas. Jesús sana en el día sábado, Jesús toca a los leprosos, Jesús perdona los pecados, los demonios le denuncian como Mesías, Jesús elige discípulos entre pescadores y publicanos. En el resto del capítulo 4 de Lucas y en el capítulo 5 se relata que Jesús hace varios milagros, resaltando que él se comportaba confrontando una interpretación de la ley en forma legalista. No aceptaba esa forma legalista de entender la ley. Lo hacía en el día sábado, tocaba a los leprosos, perdonaba los pecados, los discípulos no ayunaban y para colmo los demonios lo denunciaban como Mesías. A esto se añade el inicio de la elección de los discípulos de baja reputación, pescadores y publicanos. Ahora, el sexto, él menciona la reafirmación de la plataforma en algunos hechos que van a suceder. Una es que crece la popularidad y crece la oposición. Se extendió su fama por todo aquel lugar, la fama de Jesús se extendía cada vez más, 4:37 y 5:15, pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús, otra vez. A la oposición organizada responde con la instauración formal de una nueva realidad social. Las nuevas enseñanzas no constituyen una amenaza mientras el maestro está solo. Dice Yoder, para él es muy importante de esto que ande con un grupo de personas que lo están, no solo los apóstoles, sino había otros seguidores. Pero un movimiento que extiende su personalidad tanto en el tiempo como en el espacio y representa una alternativa para las estructuras existentes hasta este momento, desafía al sistema de una manera en que las meras palabras nunca podrían hacer. Esto va un poquito en correlación con lo decía Meyer, hablando de un judío marginal. Es decir, toda la presencia de Jesús respecto a de no dedicarse a un trabajo específico, de andar así predicando, de ir haciendo las cosas en contra de la ley, todo eso iba mostrando a alguien marginal, a alguien que lo miraban por lo menos raro, es decir, este es medio un personaje raro. Y encima agrega Yoder aquí, la multitud lo sigue, ¿no? La apertura más allá del judaísmo, anticipada en Nazaret, ahí en el capítulo 4, comienza ahora. Había allí una gran multitud de sus discípulos y de la costa de Tiro y Sidón, menciona aquí en el capítulo 6. Los tiempos de oración señalan etapas importantes en el ministerio de Jesús. Fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Entre eso está la elección de los 12, número significativo otra vez, que tiene que ver con la cuestión de los 12. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que no nombró apóstoles. Ahí entramos a las bienaventuranzas, que en Lucas están en
el capítulo 6 también. Un nuevo estado de cosa pública, lo titula Yoder a esto. Bienaventuranzas para el pobre y el hambriento. Aquí hay una distinción que hace Lucas con Mateo, ¿no es cierto? Lucas habla de bienaventurados los pobres directamente, no los bienaventurados los pobres en espíritu, como dice Mateo. Solo se eligen, inclusive en las bienaventuranzas conflictos económicos y personales como ejemplo del nuevo camino, donde ya no se reclama el terreno que otro se apropió y la deuda fraudulenta se perdona. Como en el Jubileo y como en el Padre Nuestro, la deuda se ve como paradigma del mal social. El anuncio de la sinagoga se repite y se describe en detalle, pero esta vez con una base social estructurada. Una ética que va a ser guiada por dos polos, dice Yoder. El de imitar el amor infinito de Dios hacia sus hijos rebeldes y el de ser asombrosamente diferente al típico comportamiento de los otros. Basado en la ley natural, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, es decir, el comportamiento de los otros era basado, ¿qué mérito tenéis si hacéis lo mismo que los demás? Eso es lo que plantea tanto en el Evangelio de Mateo capítulo 5 como en Lucas capítulo 6. Una ética así solo se puede concebir si ha comenzado una nueva era y si la novedad de esa era está a punto de alcanzar un realismo económico. Es decir, en ese aspecto también lo que plantea evidentemente Jesús, que en una comunidad de bienes, por eso los discípulos inmediatamente lo primero que hicieron es vender, los que tenían, obviamente, los que tenían propiedades vendían, no su propia casa, vendían las propiedades extras que tenían para beneficio de la comunidad. Es en las bienaventuranzas donde Jesús presenta las características de la nueva comunidad, prometiendo el bienestar futuro a los que ahora carecen de esperanza. La comunidad alternativa que ha de ser configurada a partir de los pobres, los hambrientos y los que lloran, es llamada a poner fin al viejo orden de injusticias y abrazar el nuevo orden de justicia. La esperanza que Jesús anuncia es ardua y onerosa, costosa, que contrasta con la esperanza fácil y sin cruz de la conciencia monárquica. Esto no lo dice Yoder, lo dice Brueggemann, en otro lado. El nuevo futuro de Dios es para aquellos que no solo han opuesto resistencia a prácticas de explotación, sino que además han sido víctimas de ellas. El futuro no se les va a entregar a los que están en la abundancia, sino a los que han sido privados a la fuerza incluso de lo necesario. El futuro es otorgado a quienes conocen por experiencia lo que significa gemir. Es lo que plantea en la parábola de Lázaro y el rico. Toda la parábola esa plantea, primero, el pobre tiene nombre, el rico no tiene nombre. Y la inversión de valores una vez que han muerto, ¿no? El pan en el desierto. Para Yoder también es muy importante este capítulo de Lucas 9, del 11 al 17, que también se repite en Juan, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declaró rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. El vínculo que une el envío de los 12, la alimentación de la multitud y la primera confesión de Pedro, está mucho más trabajado en el relato de Juan, que se ha tomado justificadamente como de serio valor histórico el Evangelio de Juan, últimamente. Como el diablo lo había dicho, la distribución del pan llevó a la multitud a aclamar a Jesús como el nuevo Moisés, el proveedor, el rey benefactor que habían estado esperando. Su rechazo de las aclamaciones es ocasión para la primera afirmación en todo el Evangelio de que su ministerio iba a estar marcado por el sufrimiento y de que sus discípulos necesitarían estar listos para llevar la cruz con él. Es decir, frente a la búsqueda de la multitud para que Jesús siga haciendo milagros y le dé cosas, Jesús les marca diciendo, los que me sigan no es que va a ser así todo el tiempo, ¿no?
No van a tener los bolsones todo el tiempo. Este es el momento en que extrae y a la vez silencia la confesión de Pedro, seguida inmediatamente por la primera manifestación de Pedro de no querer aceptar el sufrimiento de Cristo. Este es el momento en que otros discípulos se alejan de su dura palabra, dice Juan 6, 60 y 66, que se alejan de Jesús. Este es el momento en que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este evento es un momento fundamental para lo que sucedió después. Marca la culminación del ministerio popular en Galilea y la transición tanto hacia un ministerio centrado más en los discípulos como hacia su marcha a Jerusalén. Ir a Jerusalén representa el subtítulo del segundo tercio del libro de Lucas. La cruz ahora comienza a destacarse no como un instrumento de propiciación, que es lo que yo siempre le digo, eso es una mirada posterior a la Pascua, después de la muerte de Jesús, ritualmente prescripto, sino como la alternativa política tanto a la insurrección como al quietismo. Es decir, la cruz para Cristo en ese instante histórico es la alternativa que él ve ante la insurrección, o sea, no hacer insurrección, y al quietismo de los otros. Es decir, frente a eso, la cruz. Es lo que va a hacer también Gandhi. El costo del discipulado. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Ahí está el clic de ir hacia Jerusalén. Fíjense cómo cambia. En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Entonces Yoder dice, esta es la clase de provocación de una información uno informaría a una figura política al borde de iniciar una revolución santa. Es decir, era como que le estaban tirando fuego a Jesús para decirle, fíjate lo que han hecho, ¿no? Inclusive otros se van a acercar, ya creo que en el Evangelio de Juan les iba a decir que, Señor, mira que te quieren prender, que esto, que lo otro. Acá, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. No es posible que Herodes esté intentando matar a Jesús por herejía o por ser profeta. El único cargo posible es el de sedición. Herodes teme que sea como Juan el Bautista, justamente. Hablando de eso. Jesús va a decir en el capítulo 14, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, o a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La perspectiva de la crucifixión ya no está reservada solo para Jesús. Otra vez, menos propiciación todavía, porque propiciación es en Jesús, pero nosotros no somos propiciación de nada. Lo importante es que una sociedad caracterizada por tener lazos familiares muy estables de raíz religiosa, Jesús hace surgir una comunidad de compromiso voluntario dispuesto por causa de su llamado a llevar sobre sí la hostilidad de la sociedad. La seriedad de la alternativa para el discípulo potencial está subrayada por las parábolas del constructor y del rey, que se comprometieron demasiado rápidamente a empresas para cuyo costo no estaban preparados. Los comentarios habituales apoyan la conjetura de que los oyentes de Jesús escucharon claramente una alusión a Herodes, que había dado muestras recientes tanto de iniciar guerras imprudentes como de dejar ambiciosos planes de construcción sin terminar. Por lo tanto, aludir a la necedad del rey era por sí mismo una prédica política. Cualquier oyente hubiera captado la burla de la alusión. Si leemos el texto por sí solo, suponiendo que la palabra cruz únicamente podía derivar su significado de la muerte de Jesús, entonces su aparición en este contexto constituye un anacronismo, porque todavía no había muerto Jesús.
introducido en el relato y probablemente después de la crucifixión. Esta conclusión se hace innecesaria si la cruz, por ser el castigo normal, tanto por insurrección como por negarse a confesar el señorío del César, ya tenía una clara definición en la conciencia del oyente. Y ya uno puede agregar aquí nomás el dato de lo que ocurrió los siguientes 2 siglos. Los cristianos fueron perseguidos. Es posible que tomar la cruz hubiera sido una frase usual en el reclutamiento de los celotes. La cruz del discípulo no es una metáfora para la automortificación, ni se la utiliza en general para simbolizar el sufrimiento inocente. Si me sigues, tu destino será como el mío, es lo que está diciendo Jesús, el destino de un revolucionario. No puedes seguirme sin enfrentar ese destino. Eso es lo que está planteando Jesús, y por eso le dice, tomen los debidos recaudos para esto. La misma advertencia se vuelve todavía más clara en el reproche que hace a los discípulos al advertir su preocupación por obtener los privilegios del reino venidero, que Lucas incorpora en el relato de la última cena. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, mas no así vosotros. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, que es el lema del obispo de Tucumán, el lema del obispo de Tucumán es justo el versículo de Lucas 22. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús no reprende a sus discípulos por esperar el establecimiento de algún nuevo orden social, como hubiese tenido que hacerlo si debía prevalecer la tesis del reino puramente espiritual. En lugar de ello, los reprende porque han malentendido el carácter de ese nuevo orden social que intentaba establecer. La novedad de su carácter radica no en que no sea social o visible, sino en que está marcado por una alternativa a los modelos de liderazgo comúnmente aceptados. La alternativa ante la manera en que gobiernan los reyes de la tierra no es la espiritualidad, sino la actitud de servicio. Por tanto, hay en la comunidad de los discípulos esas señales sociológicas características de aquellos que se proponen cambiar la sociedad. Una estructura visible de compañerismo, una decisión sobria que garantiza que el costo del compromiso ha sido aceptado conscientemente y un estilo de vida claramente definido, distinto del resto de la gente. Y acá aclara lo que significa. Diferente, no por causa de reglas arbitrarias que separan la conducta del creyente de la gente normal, sino por una rara cualidad de sentido humanitario permanente con la cual está comprometida. Esa para mí es la frase que marca el error del pietismo evangélico por siglos. De entender que somos diferentes porque no fumamos, porque no tomamos, porque no decimos malas palabras, no tiene que ver con eso. La diferencia no por causa de reglas arbitrarias que separan la conducta del que va a la iglesia del que no va, sino por una rara cualidad de sentido humanitario. Eso es lo que espera Jesús. O sea, de compasión, otra vez, de amor, compasión por el otro. La distinción no es una separación cúltica o ritual, sino más bien una calidad no conformista de compromiso con la vida del mundo. Es decir, no aceptar que las cosas que son comunes de nuestra sociedad, por ejemplo, que si no nos avivamos, se va a aprovechar otro de la avivada, entonces avivémonos nosotros igual, total, uno se va a aprovechar, o cosas por el estilo, que son comunes de la sociedad. La sociedad normal, digamos, cotidiana, tiene unos parámetros que no son los parámetros del reino. En ese es el sentido, y no en las cuestiones de estas reglas, de los prohibidos que hemos metido por siglos, ¿no?
Entonces dice, la formación de un equipo interno que reunía a los que habían sido inicialmente zolotes o publicanos, el número simbólico de 12 y la primera misión de todos ellos, que parece haber sido el origen de la perplejidad de Herodes, perdón, el número simbólico de 12 y la primera misión de todos ellos, que parece haber sido el origen de la perplejidad inicial de Herodes con respecto a Jesús, son todas las evidencias que conforman el impacto social de aquella minoría. Y por último entramos, bueno, no último, perdón. Sí, estoy asombrado de que no me cortó la grabación. No, Grabando como una hora. No importa, aproveché. Dice, ahora entra la cuestión ya en Jerusalén, bendito rey que viene en el nombre del Señor. Este es el primer uso público del lenguaje mesiánico en el relato de Lucas. El lenguaje se vuelve aún más notable cuando el relato nos dice que la multitud de discípulos se regocijaba y alababa a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Luego entró en el templo y comenzó a echar, bueno, ahí viene este tema y que todos los días enseñaba en el templo. No basta que veamos aquí una simple expresión de indignación profética hacia la explotación económica de la clientela del templo, debido a que va unida en las frases siguientes, en eso de todos los días enseñar en el templo, a la inauguración de una docencia diaria por parte de Jesús. Esta es una toma simbólica del recinto del templo por uno que reclama allí su jurisdicción. Dice, no es solo que va en contra del aprovechamiento, sino también que él busca mostrar que es su jurisdicción, el enseñar. Mientras que Mateo y Lucas, mi casa es casa de oración, está dirigida en contra de la profanación del templo, según Marcos, estaría en contra de la exclusión de los gentiles, implícita en el hecho de que el atrio, habla del atrio de los gentiles, se utilizaba como mercado en lugar de ser considerado como parte del santuario. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, va a decir Marcos. Además, la jerarquía sacerdotal había expulsado de los terrenos del templo al Sanedrín. Este se había establecido en el Cedrón, en Janut, donde estaban los vendedores de ofrendas sagradas. Los vendedores en el atrio del templo no representaban una institución de larga data, sino una innovación traída por Caifás para competir con los mercaderes de Janut y por lo tanto para perjudicar indirectamente al Sanedrín. Jesús, dice Yoder, se pone del lado del Sanedrín, aparentemente, es decir, con la clase rabínica, en contra de la clase sacerdotal. Discusión sobre el uso de violencia por parte de Jesús. En este pasaje se ha usado, diciendo Jesús sí usó la violencia, pero el autor va a demostrar que no es así. Si la purificación del templo hubiese sido de algún modo contraria al orden o ilegal, y se hubiera dado un buen pretexto legal para tomar acción en contra de él, cosa que sin embargo se nos dice que sus adversarios no pudieron encontrar, o sea, no hizo algo indebido Jesús ahí. Desde los primeros siglos del cristianismo, la purificación del templo ha sido considerada como el acto de la vida de Jesús al que podía apelarse como antecedente para la violencia cristiana. Y aquí hace la aclaración de por qué no es, y va directamente al texto griego para mostrar eso. Las versiones inglesas más antiguas mencionan las inglesas él porque él sabía castellano también, Yoder, menciona las inglesas porque ahí encontró eso, encontró que hicieron una traducción correcta. Castellano casi no se ve eso, excepto en una versión que yo voy a mencionar enseguida. La versión inglesa más antigua dan lugar para entender de esa manera el evento, no las antiguas, las modernas, después voy a decir. Las antiguas muestran que es erróneo como las versiones en castellano, pero las versiones modernas en inglés muestran que hay una manera distinta de traducir eso. Entonces las antiguas dan lugar para entender de esa manera el evento como si el látigo hubiese sido usado en contra de los mercaderes. Entonces dice el texto, él los corrió a todos ellos del templo y también a las ovejas, a los bueyes.
Él los corrió a todos ellos, y también a las ovejas, o sea, a las personas y a las ovejas. Es el sentido, siguiendo la Vulgata, dice de Juan 2:15. El lector puede tomar todos ellos como si se refiriese a los que cambiaban las monedas, a los vendedores de animales, también incluido, ¿no? Pero aquí viene a ser lo que les decía recién de las versiones en castellano, dan lugar a esa misma comprensión. La Reina Valera dice, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. De la misma manera lo interpretan la versión de Biblia de Jerusalén, Naca Colunga, la versión popular, en el sentido de que Jesús echó a los cambistas y vendedores de animales, y no solo a los animales. La nueva versión internacional se presta a la misma confusión, echó a todos el templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Fíjense cómo todos van traduciendo distinto, pero con ese sentido. Sin embargo, desde los primeros siglos, un análisis cuidadoso del texto excluía tal interpretación y daba apoyo a las nuevas traducciones en inglés. Aquí está lo que dije mal al principio. Las nuevas traducciones dice, corrió a todos los animales del templo, tanto a las ovejas como al ganado vacuno. Es la traducción que va. ¿Y por qué este cambio? Dice, la versión nueva española es la única en castellano, la nueva Biblia española, es la única en castellano que traduce, hizo un látigo de cuerdas y a todos los animales los echó del templo, mismo las ovejas que los bueyes. No incluye a los mercaderes, fíjense con la traducción, derramando las monedas y volcó la mesa de los cambistas. Eso dice la versión nueva Biblia española. La palabra todos puede referirse con igual propiedad gramaticalmente tanto a los cambistas y a los vendedores mencionados antes como a las ovejas y a los bueyes. Ahí es la confusión. A continuación. Pero en este caso específico no es posible que incluya a las personas. ¿Por qué? El hecho no indica violencia. Bueno, eso por un lado ya lo vamos a ver enseguida. Ahora, el hecho no indica violencia en cualquier otro lugar. El Nuevo Testamento significa simplemente enviar fuera. Ahora viene la cuestión. La función de la conjunción que se usa ahí, el tikai, a ver dónde está el tikai, tekai, acá tekai, ¿ve? En el lado derecho, dice del templo, tanto las ovejas, tanto las ovejas, kai, como a los bueyes. La función normal es iniciar una lista, no continuar una serie que comienza en este caso con a todos. Ahí está la cuestión. A todos echó del templo. Ahora, el tekai hace que tanto a las ovejas como los bueyes les pegó con el látigo. Esa es la idea. Investigando todos los usos neotestamentarios de ese tekai, el resultado es que en 86 casos una traducción comparable a y también a las ovejas y los bueyes sería imposible. En 86 casos. En 5 casos sería posible, pero no fue volcado así por los traductores. Solo en este pasaje, Juan 2:15, la conjunción se tradujo por algunos y también. Fíjense toda la historia que hace él para mostrar esto, ¿no? Solamente aquí se usa ese tekai y también en ese sentido. Es esencial al nuevo orden que, aunque condena y saca de lugar al antiguo, no lo hace con las mismas armas. O sea, aclara todo este pasaje para decir, no es que usó los látigos para pegar a los que cambiaban las cosas. Cada incidente en Lucas 19, ya terminaba la y media, terminamos. Cada incidente en Lucas 19, 47 al 22, refleja el conflicto entre los dos sistemas y el rechazo de Jesús del status quo. La pregunta del espía acerca del denario, el desafío a la autoridad de Jesús, la provocación de la parábola de los labradores, la filiación mesiánica, provocación a los fariseos, la tribulación y triunfo del Mesías. Fíjense, son todos temas conflictivos. En 2020 pensaba atrapar a Jesús en algo el que dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Entonces
Yoder aclara, dice, difícilmente hubieran hecho la pregunta sobre el denario, pensada como una trampa, a menos que ya hubiera estado contando con su rechazo de la dominación romana como respuesta, cosa que a su vez les permitiría denunciar, ¿no? O sea, ya Jesús estaba haciendo alguna alusión y por eso la anda buscando la vuelta. El hecho mismo que esta pregunta pudiera suscitarse refuta la imagen espiritualista de un Jesús cuya única preocupación acerca de la política era aclarar que no le interesaba. En el contexto de su respuesta, lo que es de Dios no significaría, como normalmente lo traducimos hoy, cosas espirituales. Atribuir a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, apunta más bien a las demandas o prerrogativas que de algún modo se superponen o compiten entre sí y necesitan ser delimitadas. Entonces, lo que es de Dios y lo que es del César no es tan clarito, es lo que está queriendo decir acá. Esto, lo religioso es de Dios, lo político es de César. Están, dice él, va a decir una expresión que no sé si la repite acá, están jugando en la misma arena las dos fuerzas, dice. Acá está. Lo que es de César y lo que es de Dios no está en niveles diferentes como para no chocar nunca. Es decir, vamos a la iglesia y no tenemos nada que ver. Se enfrentan sobre la misma arena y por eso es difícil reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. El eco de Pablo a las palabras de Jesús, dad a cada uno lo que debéis, en Romanos 13:7, no es tampoco una distinción entre dos reinos, ni una lista de lo que se le debe a César, sino una guía para discriminar entre demandas competitivas de lealtad. Dicho en otras palabras de lo que veníamos diciendo antes. El problema es de cómo uso el poder. El poder está otra vez en juego ahí. Es decir, si yo voy a usar el poder de acuerdo a la manera que lo utiliza la sociedad en general, y no como lo utiliza el reino, ahí estoy con problema. Esa es la cuestión de fondo siempre. Por eso uno puede buscar, fíjense las cosas que hacemos en la iglesia. Si yo tuviera más dinero, haría más obras. No es así. En el reino no es así. Si yo confío más en Dios, puedo hacer más obras, pero no si tengo más dinero. Nos engañamos con el tema del dinero. Porque el tema del dinero, sí, va a venir el dinero de todos modos si confiamos en Dios, pero el tema del dinero nos engaña y nos entrampa en que queremos conseguirlo como prueba de poder. Ahí es una sutileza muy difícil de marcar, y eso es lo que plantea Jesús acá. Son cosas que se enfrentan en la misma arena. Y sí, yo voy a hacer el bien con este dinero. Sí, pero ¿de dónde vino? ¿De cómo vino? ¿Cómo lo forzaste? Ese yo. Muy bien, vamos a la última cena. Se destacan 4 episodios: disputa de quién sería el mayor en el reino, se anticipa la negación de Pedro, las instrucciones para el viaje incluyendo la espada, la oración para que le sea pasada esta copa. Fíjense los temitas que van ocurriendo en esta última etapa. 5 minutos más. ¿Qué hubiese significado si la opción pasa de mí esta copa hubiese sido contestada? Pregunta Yoder. ¿Cuál era la opción con la cual estaba luchando Jesús? ¿De qué modo hubiese sido posible evitar el choque final y la muerte? La opción sería escabullirse silenciosamente hacia Qumran hasta que la tormenta hubiese pasado, o haberse reconciliado con las autoridades retractándose. Debería haber renunciado al reino e ingresar a la tarea de enseñar. Son las opciones que él pregunta. La única opción real e imaginable en términos de seriedad histórica y la única con una ligera base textual es la hipótesis de que Jesús fue llevado en último momento a pensar una vez más, como lo fue en las tentaciones,
en la violencia mesiánica con la que había sido tentado desde el comienzo. Según Juan, en la respuesta de Jesús a Pedro, aquel utiliza el mismo lenguaje que en su oración. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La que Lucas usa como oración. Padre, si puedo pasar esta copa, por favor pasa. Juan lo usa ahí cuando está en el Getsemaní, dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, ahí muestra que Jesús venció esa tentación otra vez. Mateo enfoca el episodio de la espada desarrollando lo que Jesús podría haber hecho. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así suceda? Lucas habla de la espada y Mateo habla directamente de esto, de los ángeles. En el relato de Lucas, la interpretación de la espada de Pedro no se da después del evento, sino proféticamente, de que debían llevar espadas para que se cumpliese la escritura. De acuerdo con ella, el siervo sufriente sería contado entre los inicuos. Una vez más, y ahora se ve claramente, que será por última vez, Jesús siente el llamado que le presenta la cruzada. Una vez más, Jesús ve esta opción como una tentación real. Una vez más, la rechaza. Muy bien, lo dejamos ahí. Ya queda lo último, que es la ejecución y eso, que ahí termina con algunos datos más, que lo podemos ver la semana que viene antes de terminar. Bueno, profe. Bueno, profe.